Desde las ruinas, el humo mezclado con el olor a la carne quemada generaba una sensación opresiva entre los vivos. La orgía de la lucha había dado paso a la culminación de la batalla. Para los indios de la sierra, esta era la retribución justa por los males causados por las fuerzas de ocupación chilena. Para los últimos, este fue un crimen en que 77 jóvenes soldados perecieron contra masas literalmente incontables de enemigos sedientos de victoria. El resultado de la lucha nunca estuvo en cuestión, y de ahí que los cuerpos mutilados y quemados pertenecientes a los soldados chilenos no sorprendieran a las fuerzas de rescate. Advertencia. El video que sigue contiene descripciones de violencia extrema y crímenes de guerra. Su propósito es histórico y educativo, no se busca glorificar la violencia ni mostrarla de manera gratuita. Para sus compatriotas, que enterraron a sus hermanos con amor fraterno, ellos habían sido portaestandartes de un credo que les había dado la victoria en la guerra contra enemigos considerados como salvajes, y por lo tanto, la pena por su muerte se mezclaba con orgullo y sed de venganza. Esta sed de venganza se generaba insoportablemente por la visión de mujeres chilenas y niños afectados por el conflicto, y de ahí que prefirieran el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Estos indígenas serranos, crueles en el contexto de la guerra, no merecían morir rápido, eran víctimas de su propia estrategia de resistencia, enfrentando el conflicto de la forma que pudieron. La guerra de guerrillas es siempre brutal. En ella el enemigo se esconde entre los civiles y ataca al ocupador, quien, fuera de sí por estos métodos, arrasa con todo, dispuesto incluso a dejar la tierra inhóspita. Los guerrilleros buscaban estos resultados de manera directa, ya que ello excita a la población civil, contraría a los indígenas y los chilenos y así, el espiral de violencia cae como una piedra cuesta abajo tal como las galgas usadas en la lucha en la Breña. La batalla de la Concepción tuvo lugar los días 9 y 10 de julio, precisamente en el pueblo peruano del mismo nombre. Una guarnición completa del Chacabuco, compuesta por 77 soldados chilenos al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, resistió el asalto de unos 300 soldados peruanos, además de 1,5 millones de indígenas de la zona. El resultado de esta batalla fue la muerte de todo el contingente chileno, además del tratamiento cruel de los restos mortales de estos, en uno de los episodios más brutales en una guerra que fue en extremo sangrienta, donde, contrario a lo usual, casi siempre el número de muertos sobrepasaba al de heridos, cosa inaudita en la mayoría de las guerras. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Contrario a las esperanzas chilenas, el Perú no buscó la paz una vez que cayó Lima. Esto se debió en gran medida a la ingente cantidad de caudillos y aspirantes al gobierno del Perú, los cuales mantenían cierta cuota de poder pero que no era de ninguna manera absoluta. Uno de estos era Nicolás de Piérola, quien mantenía cierta influencia de facto. Otros personajes que luchaban por el poder eran Lizardo Montero y Juan Martín Echeñique. Quizás el más importante de todos, o por lo menos el más famoso, fue el coronel Andrés Avelino Cáceres, apodado el Brujo de los Andes. Herido en batalla, huyó hacia el interior de la sierra peruana donde surgió como líder de fuerzas irregulares conocidos como montoneros, dispuesto a realizar la guerra de guerrillas contra las guarniciones de ocupación chilenas. Desafortunadamente para los chilenos, aunque rivales, estos líderes peruanos estaban de acuerdo en no ceder territorio a Chile. Por esa razón, la guerra se estancó en una curiosa ocupación y guerra de guerrillas que los peruanos esperaban desgastase a los chilenos y los hicieran aceptar la paz por medio de compensaciones menos onerosas. Sin embargo, los chilenos, vencedores de prácticamente todas las batallas convencionales, no se iban a decantar por menos que la cesión a perpetuidad de la región de Tarapacá, ya que a sus ojos, las pérdidas en vidas de sus soldados y vaciamiento de sus arcas lo justificaba de manera abultada. Era claro que el ejército chileno, que para ese momento era enorme en número, no podía mantenerse para siempre en Perú, ya que estos ciudadanos eran necesarios en el país. Al final se llegó a una solución media propuesta en gran medida por Vergara. Se mantendría una fuerza de ocupación que ejercería el control sobre Perú, o por lo menos, sobre sus ciudades más importantes como Lima y Callao, y que además llevaría a cabo expediciones contra los últimos remanentes de fuerzas peruanas que se oponían a la cesión del territorio. La mantención de este ejército chileno, naturalmente, sería financiado por los ciudadanos peruanos sujetos a fuertes cargas impositivas que al final terminarían hartando a los peruanos que buscarían la paz. Los montoneros eran fuerzas irregulares peruanas que habían comenzado a acosar a la guarnición chilena en Lima casi desde el principio de la entrada de los últimos en la capital. Estos hombres podían ser repelidos por los soldados chilenos, mucho más expertos en el arte de hacer la guerra.
Sin embargo, el gobierno chileno deseaba erradicarlos y para hacerlo había que ir allí donde se escondían y finalmente aniquilarlos. Esta misión ponía nerviosos incluso a los veteranos soldados chilenos que temían ingresar a aquellos territorios tan agrestes en donde no solo el enemigo acechaba sino que las enfermedades, la mala comunicación, la mala logística y la crónica falta de provisiones. Patricio Lench, comandante en jefe del ejército de ocupación, preparó la primera expedición apenas Lima había caído, en febrero de 1881. Este encomendó al teniente coronel Ambrosio Letelier aniquilar a las guerrillas peruanas y recaudar impuestos en la zona. Esta recaudación impositiva se aplicaría no solo a los ricos terratenientes, sino también a los menesterosos indios de la zona, quienes no tenían mucha idea de la guerra y veían con desprecio este abuso por parte de los hombres extraños. Durante este periodo se produjeron varios enfrentamientos entre las fuerzas de expedición chilenas y los peruanos, compuestos por regulares e indígenas, estos últimos impulsados por el odio acumulado. Utilizando rocas lanzadas desde lo alto y disparando desde escondites, producían bajas entre los chilenos. A pesar de que los chilenos producían mayores bajas entre los peruanos, su menor número se consumía, así como sus fuerzas y habilidad para combatir. No hay que ser un experto en sociología para concluir que la población civil tiende a alienarse cuando un ejército invasor comienza a recaudar impuestos en dinero o en especie. Peor aún, las guerras de guerrillas son por naturaleza crueles. Los uniformes militares identifican a amigos y enemigos, y la idea de la guerra es ejercer la violencia contra quienes llevan el uniforme del Estado beligerante. En un ambiente donde se es atacado desde escondites y entre civiles, el soldado tiende a reaccionar con violencia que, hasta cierto punto, es entendible. El inocente que parece ser neutral puede serlo, pero también puede estar implicado en la resistencia. Los soldados invasores, cuando son atacados, aplican medidas severas contra la población civil, atribuyendo responsabilidad colectiva a quienes pertrechaban a los guerrilleros. Cuando un soldado chileno era muerto, los ocupantes arrasaban con poblaciones indígenas de la sierra, lo que aumentaba el odio mutuo. Muy probablemente, los guerrilleros buscaban precisamente esto, ya que el abuso por parte del ejército invasor es una carta propagandística útil para engrosar sus filas. La mayoría de las fuerzas peruanas que atacaron la guarnición chilena en el pueblo de la Concepción eran indígenas armados con lanzas y hondas. En 1882, la guerra de guerrilla y la campaña de las sierras estaba en un estancamiento. El pueblo de la Concepción tenía 4 manzanas edificadas alrededor de una plaza rectangular y contaba con 3.000 habitantes. La guarnición chilena en aquel pueblo eran 77 hombres comandados por Ignacio Carrera Pinto, pertenecientes al batallón Chacabuco del 6º de línea. El parte del comandante chileno Marcial Pinto Agüero dice que la batalla se dio de la siguiente manera. Según los datos de los pocos habitantes que quedaron en el pueblo, el día 9, entre las 2 y 2:30, se presentaron en las alturas de los cerros tropas enemigas uniformadas de blanco, que comenzaron a realizar fuego de fusilería sobre el poblado. Al mismo tiempo, gran cantidad de indígenas armados con lanzas y armas blancas comenzaron a avanzar por las vías de entrada del pueblo. El ataque fue impetuoso pero fue repelido con valentía por las fuerzas chilenas, que contraatacaban haciendo fuego sobre estas masas y atacándoles a la bayoneta. Las bajas entre los atacantes eran considerables, y también las de los chilenos, cada caído era un golpe importante para la defensa. Como los chilenos sufrieron importantes bajas, los sobrevivientes se retiraron al edificio que servía de cuartel. Durante toda la noche, repelieron constantes asaltos de los indígenas que atacaban por puertas y ventanas. A eso de las 9:30 del día siguiente, ya con las municiones agotadas, los chilenos tuvieron que defenderse a la bayoneta, causando bajas considerables entre los atacantes. Sin embargo, el muerto era reemplazado de inmediato por otros tantos más. Los atacantes, fastidiados por la tenaz defensa, decidieron hacer arder el edificio. Cuando los peruanos consiguieron entrar al recinto, la porfía y valentía de los chilenos fue enorme, y los peruanos terminaron con la guarnición completa, incluyendo a los oficiales. Pinto Agüero indica que el día 11, una partida de carabineros recorrió la ribera del río colindante al pueblo y encontró gran cantidad de indígenas heridos, y se estima que las bajas fueron enormes. Pinto Agüero y el coronel Estanislao del Campo aceptan que los peruanos apelaban a la rendición de los chilenos, pero estos no aceptaron y se batieron con valentía. En definitiva, todos los chilenos murieron luchando. Respecto de los crímenes de los peruanos, William Sadar dice que el 10 de julio, hombres del coronel Estanislao del Campo descubrieron los cuerpos de 77 soldados y 3 cantineras, además de niños afectados por el conflicto. Al parecer,
Las mujeres fueron arrastradas a la plaza del poblado y sufrieron terribles maltratos, y los niños experimentaron igual destino. Un primer testimonio viene de Justo Pastor Merino, cirujano del ejército chileno que estaba en campaña en la sierra peruana y que se contaba en las filas de la división del coronel Estanislao del Canto, la cual venía en retirada desde Huancayo. Nosotros entramos a Concepción como a las 5 de la tarde del día 10 a sangre y fuego. Pues a esa hora todavía quedaban en el pueblo algunos montoneros que pretendieron hacerse fuertes a pesar de nuestra proximidad, pero tuvieron que ceder, y una vez nosotros en el pueblo, lo primero que hicimos fue visitar el cuartel. Qué terrible espectáculo se presentó desde el primer momento a nuestra vista. El cuartel en gran parte estaba abrasado por las llamas y al llegar a su puerta se veían desde los umbrales los cadáveres hacinados. Entré al cuartel de a caballo y al encontrar en los cuartos y en el patio cadáveres y solo cadáveres ignoro lo que pasó por mí. Solo sé que automáticamente llevé la mano a la cintura sacando mi revólver y miré alrededor, esperanzado quizá de encontrar a algunos de los asesinos. Manuel Salas, quien era oficial subalterno del batallón movilizado Lautaro, cuerpo este último que conformaba la columna del coronel Canto, da cuenta del mismo sentimiento cuando escribió al autor Nicanor Molinare, quien se hallaba preparando una obra acerca de este combate. Llegamos de los primeros a la plaza y nos animaba la esperanza de hallar algún chacabuco vivo. Lo que vimos, usted con pluma maestra lo relata con exactitud. Al salir de la iglesia donde primeros entramos, me encontré con el ilustre comandante Pinto Agüero, quien en ese tiempo era el comandante del batallón movilizado Chacabuco, cuya cuarta compañía había sucumbido en este pueblo, que salió del cuartel, intensamente pálido, y en cuyos ojos se reflejaba lo que su alma sentía en esos instantes. Se nos dio orden de revisar casas y sitios, y fue imposible contener a los soldados que vengaban a los chacabucos. Si bien todos los soldados fueron víctimas de la violencia en vida y durante su muerte, el final para los no combatientes fue especialmente trágico, cosa que causó máxima ira y sed de venganza entre los chilenos. Al parecer, el resultado de la batalla fue motivo de orgullo para los peruanos e indígenas de la zona y se jactaron de ella. En instancias anteriores, por ejemplo, los indígenas de la sierra orgullosamente le decían a la esposa de Cáceres que les gustaba decorar entradas con trofeos de guerra indescriptibles. Esta lucha sin cuartel fue constante durante la campaña. Los peruanos indicaban que era una retribución justa porque, como decía Cáceres, no hay crimen que los chilenos no hayan cometido. Un periodista peruano en el Eco de Junín decía que los peruanos estaban legitimados para retribuir a los chilenos por atrocidades anteriores. Estanislao del Canto puso los corazones de los oficiales en botellas de vidrio para enviarlos a Santiago y luego arrasó el lugar, matando a tantos que supuestamente el suelo quedó rojo por la sangre derramada. Este oficial, conocido desde las campañas pasadas como un hombre justo pero capaz de ejercer violencia extrema, no tuvo ningún problema en destrozar el lugar y matar a cuanto peruano encontró. Este fue uno de los episodios más brutales de la campaña de la Sierra, que duró hasta junio de 1884, y fue probablemente la operación militar más salvaje de toda la guerra, debido a los métodos poco caballerosos utilizados para librarla. La campaña de la Sierra, al final, puede considerarse tristemente como la más brutal de la Guerra del Pacífico, quizás no tanto por el número de bajas o porque haya cambiado en algo el resultado de la guerra. Simplemente la violencia tomó protagonismo como estrategia y táctica militar. Peor aún, el sufrimiento causado no cambió el resultado de una guerra ya decidida. Chilenos y peruanos sufrieron indescriptibles penurias por un juego de ajedrez diplomático decidido en Santiago y aceptado a regañadientes en Lima. Los territorios ocupados por las fuerzas chilenas habrían de pasar a su estado, y ninguna campaña, valiente o milagrosa, o pérfida o cobarde podría cambiar ese destino.